voy a salir yo mal. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bien, no, hablamos un poco de que se ha generado alrededor de la ley esto de que es, bueno, la ley base y el inicio, el primer paso del gobierno de Milei, y da la impresión de que tienen más necesidad de sacar la ley o más preocupación por sacar la ley los legisladores de la oposición dialoguista que del propio gobierno. En parte, recordemos que fueron ellos quienes la hicieron, ¿no? Esta no es una ley que nació en el seno del equipo de Milei, sino que nació en el seno del equipo de Burrich. Así que desde ese punto de vista hasta tiene cierta lógica. Sí, y sobre todo un poco lo que decíamos, porque los capítulos importantes, el capítulo fiscal, tema jubilaciones, tema reforma laboral, han quedado afuera. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué te queda? Las privatizaciones me dicen que están viendo, porque ahí sigue dando vueltas y obviamente queda afuera YPF y Banco Nación, más ese listado que se habló de empresas importantes que quedan afuera. La veintena de empresas que quedarían adentro, todavía se discute si va a haber una comisión bicameral de control o no, si todavía es necesaria una ley particular por cada una o no. Y si, bueno, si la comisión bicameral va a ser vinculante o no, el dictamen que dé y demás. Entonces, todo eso es con el tema de privatizaciones. Y después me decían que ojo que le pueden meter el tema de impuesto país, porque Yarlora está muy a fondo, convencido y hablando con muchos legisladores y haciendo eje con gobernadores de que Milei está cruzado de brazos haciendo el ajuste con la licuación, sobre todo sobre el sistema previsional, el recorte a provincias, el recorte de obra pública y ahora la quita de subsidios, todas cosas que puede hacer perfectamente sin pasar por el Congreso y que de esa manera más o menos acomoda el déficit fiscal este año y que no necesita mucho más del Congreso. Yo creo que tiene que basarse en eso, principalmente, porque del Congreso no creo que pueda sacar mucho, como bien marcás vos, me parece que esta ley fue ya recortada, ya así como entró, ya fue recortada en los aspectos que podía ayudarlo a bajar ese déficit. Veremos después realmente cómo termina saliendo. Y creo que va a tener que centrar, obviamente, su déficit cero, es más, mejor dicho, su superávit fiscal primario de 2 puntos, algo realmente muy difícil de alcanzar, en todos los recortes que vos estás marcando. Ahí yo siempre difiero que hay una diferencia grande entre licuación y recortar gastos. Una cosa es recortar gastos y otra cosa es licuar. La licuación es una medida temporaria, ¿sí? Que más tarde o más temprano se te termina ajustando nuevamente. Y es lo que estamos viendo con los jubilados. Después, bueno, los recortes a provincias, sí, eso es un recorte real que puede hacer y puede sostener. Creo que igualmente acá la base de todo es empezar a bajar la inflación fuertemente, porque si no, esto difícilmente pueda soportarse mucho más así. Sin ir más lejos, la semana pasada la ministra Petrovelo quiso correr a los que manejan los grupos sociales diciendo que ella atiende a las personas y no a los referentes, y hoy le metieron 20 cuadras de cola para atenderlo. Entonces, claro, me parece que tienen que tener un poquito más de cuidado. Eso que vos marcás de que, digamos, no ves al propio gobierno, ¿no? Impulsando las leyes que ellos mismos están llevando, también me parece que es, digamos, es un error. O sea, necesitan gente profesional, capaz Guillermo Francos es el único de ellos, pero decía, un pobre hombre no puede patear el centro e ir a cabecear a la B, necesita también que lo ayuden un poco. Hoy dijo que el impuesto país, si sale por el Congreso, el presidente lo va a vetar, y me parece muy bien. Es un impuesto que en realidad debería ser eliminado, ¿sí? No, mucho menos pensar en coparticiparlo. Pero, digamos, la situación está tirante, está difícil.
está difícil ya desde lo social, ya te digo, hoy las 20 cuadras de gentes ahí en el ministerio es un tema, yo diría que es una luz amarilla, que no lo tienen que dejar pasar, que tienen que empezar a atenderlo. Creo que por más que tengas el protocolo antipiquete y demás, si se te vuelca mucha gente a la calle, se complica. Entonces, ya te digo, me parece que tienen que empezar a apurar los tantos en muchos temas y principalmente es bajar la inflación. Si vos no bajás la inflación, esto no se sostiene. Sí, vos sabés que un poquito de eso quería hablar, ¿no? No sé, Martín, ¿cómo está el día financiero dólar? Pero que quería hablar un poquito también de economía real. ¿Vieron los números de CAME, ¿no? Que todos ahí están mencionando caídas muy, pero muy fuertes de venta en la mayoría de los rubros, ¿no? Pero ¿qué está pasando hoy desde el punto de vista financiero, Martín? Hoy tenemos una jornada negativa, muy negativa financieramente, pero responde a un contagio internacional. Anoche, bueno, era el día en Asia, la bolsa de China cayó a mínimos de 10 años, un 8% el índice de las 1000 acciones más importantes, y están cayendo todos los índices bursátiles del mundo en este momento. Fuerte Estados Unidos, fuerte todos los mercados, te diría. El dólar está volando en Chile en este momento también. Y tiene que ver, bueno, una confluencia de variables, pero la semana pasada la Reserva Federal, que el mercado a nivel internacional esperaba que hiciera la primera rebaja de tasa de interés, de esta enorme suba de tasa que hizo para combatir la inflación en el mundo, ¿no? Justo algo parecido a lo que nos pasa a nosotros en algún sentido, no bajó la tasa de interés y vino un informe de empleo muy fuerte, muy picado, subiendo en precio el empleo en Estados Unidos y la cantidad. Y entonces la Fed dijo que no bajaba la tasa y que pensaba no bajarla en la próxima reunión tampoco. Y entonces el mercado se puso a devolver toda la última suba que hubo en el mundo y está pegando fuertemente ahora con todas las acciones argentinas bajando en Estados Unidos en torno a 5, 6, 7, 8%. Así que hoy un mal día, pero no tiene que ver con algo local desde mi punto de vista. No sé qué piensa Cristian sobre esto. ¿Y los dólares? Los dólares estamos tranquilos. Sí, tranquilos. Yo creo que son buenos precios los dólares para aprovechar, la verdad. Me parece ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Vos decís que se están quedando un poquito atrás de la inflación de nuevo? No, sí, obvio, se están quedando bastante atrás de la inflación. La semana pasada vos tuviste 3, 4 jornadas en las cuales cayeron, mientras la inflación sigue viajando a esta velocidad del 20-25. No tenés tasa positiva como para responder a los pesos, como para que los pesos se puedan cubrir. Me parece que la tendencia, digamos, yo lo que digo es lo siguiente: si vos tenés los precios que se mueven a una tasa del 20-25% por mes, el dólar sabemos que es un precio más dentro de la economía. Por el otro lado tengo tasas fuertemente de renta fija, fuertemente negativas, ya sea un plazo fijo que me rinde nada más que el 9, o ya sea bonos con SER que también rinden tasa negativa, ¿sí? Entonces no tengo dónde colocar los pesos. Creo que tarde o temprano el mercado va a volcarse otra vez al tipo de cambio como resguardo de valor. Y bueno, los activos buenos vos los tenés que comprar cuando caen. O sea, viste, la verdad que cuando empiezan a saltar y a volar, ya a veces terminás pagándolo demasiado caro. Entonces, hoy en día, tener un Blue 1.170 pesos, que es prácticamente lo mismo que cuando se empezó a acelerar la inflación, y la verdad que es un buen precio, por lo menos para colocar parte de tu cartera. Los dólares financieros también se mantienen a buen precio, 1.200 pesos. El contado con liquidación es el único que está un poquito más picante, pero también dentro de una estabilidad bastante importante, pero yo creo que es el momento real. Y después las acciones, como bien marcaba recién, la verdad que con un enero que me dejó más del 30% de suba, que hoy te baje un 5%, te diría que es hasta una toma de ganancia que por el momento podemos tomar como totalmente normal, saludable y nada para preocuparse. Yo desde ese punto de vista, los bonos están en dólares, los bonos están igualmente tirando hacia arriba, están con buen precio, arriba la L30 llegando a $41. Me parece que por el lado financiero
no veo gran problema. Ya te digo, bueno, salvo la baja de hoy, que lo tomo como una toma de ganancia importante, pero toma de ganancia, en fin. Y los dólares me parece que es importante poder pasar a poner alguna ficha ahí, porque no creo que vos puedas seguir perdiendo. Vos sabés que con la tasa vas a perder, pero el dólar en 3, 4 jornadas estamos acostumbrados que capaz te recupera todo lo que no se movió en los últimos 20, 30 días. Ahora, estos números de la economía real verdaderamente son muy preocupantes, ¿no? Pues, digo, Came, bueno, suele publicar habitualmente, lo tomamos hasta ahí los números como referencia del comercio minorista, pero caída de ventas, ya venían durante todo el año pasado la caída de ventas, pero acá, fíjense, enero fue una catástrofe, ¿no? Para el comercio, diciembre y sobre todo enero, para el comercio minorista. Estamos hablando de una caída de casi 30%, que lo vemos en distintos indicadores, ¿no? También por fuera del comercio minorista, por ejemplo, la venta de autos. Pero esto, ¿no? Alimentos de bebidas, 37% de caída y farmacia, 45% de caída. Son rubros esenciales, ¿no? Sumá ese dato a las 20 cuadras que hoy tenés en el Ministerio de Capital Humano. Creo que eso es lo que vos tenés que intentar desactivar fuertemente, porque es un problema, ¿no? O sea, no solamente vos ahí, no solamente estás viendo una caída, una menor actividad, probablemente una menor recaudación en los próximos meses, sino lo que estás viendo ahí es problemas con la comida y problemas con los medicamentos. Entonces, creo que es el punto que vos tenés que manejar y atender. Recordemos que Argentina viene en crisis hace muchos años, pero uno de los factores por los cuales la crisis no llegaba a estallar, ¿sí?, era precisamente por el tema de tener la asistencia social. Los planes, que muchos nos quejamos de los planes, que vos tenés que eliminar a todos los que tienen planes y que no lo merecen, que vos tenés que meter preso a los que dieron planes mal dados, ¿sí?, a gente que viajaba al exterior, que hacía cruceros. Eso debería, o gente que cobraba, gente muerta que cobraba, o funcionarios de distintas provincias que cobraban. La verdad que vos tendrías que meter preso a esa gente y a quien le dio esos planes, pero más allá de eso, los planes que realmente llegaban a los que necesitaban eran lo que te evitaban un estallido en la crisis, ¿sí? Era lo que te evitaba que tener un 89, tener un 2001, y bueno, si esa gente hoy está comiendo menos, está teniendo menos medicamentos, los planes, digamos, no se actualizan y demás, y ya te ponen 20 cuadras de colas en el ministerio, creo que, vuelvo, como decía antes, es una luz amarilla, no solamente desde la economía real, desde la caída del ingreso para el Estado, sino también desde lo social, que para mí es la pata más flaca de este programa. Vos sabés que ahí la discusión que hay en este momento es qué pasa con el empleo, ¿no? Hay sectores que empezaron con despidos fuertes, por ejemplo, todo el tema de construcción, ¿no? Ahí porque se paralizó totalmente la obra pública y no se están pagando certificados de obras del gobierno anterior. Todo el tema de transferencia a provincias. Ahí me dicen, y aparte porque tienen el fondo este de desempleo que hace muy flexible, ¿no?, la salida y el ingreso de trabajadores. Entonces ahí hay empresas que han, no sé, despedido 1.000 trabajadores. Pero después no sé qué información tienen ustedes, si hay despidos masivos, pues ahí me decía un empresario, mira, ahí el empleo puede aguantar si efectivamente el gobierno cuenta un relato de que hay luz del final del túnel después de 3 o 4 meses. Es decir, que esta recesión, la estanflación, lo que siempre hablamos, el propio Milei blanqueó el tema que era una catástrofe, que había que evitar la hiperinflación y que iba a haber una recesión con estos números inflacionarios, pero que después empieza la recuperación. Y me decían, puede haber ese sostenimiento del empleo, porque se ha licuado mucho en la ecuación económico-financiera de las empresas el salario. Entonces me daba un ejemplo. Por ejemplo, miren, cayó 30% la venta de autos y las automotrices están todas ajustando de 400.000 autos del año pasado, un poco más, a 300.000 este año. Pero antes, en 2016,
para pagar un salario por mes tenían que vender 4 autos. Hoy tienen que vender medio auto para pagar un salario. No hay nada más barato que el salario. En esta economía, no hay nada más barato que el salario. Pero si ves en algún momento algún tipo de recuperación, bueno. Claro, tal cual. Es que no hay nada. El personal. Y después me decían de otros sectores donde necesitan personal muy calificado, obviamente laboratorios, todas esas cosas, hablando también de la caída de venta de farmacia y demás, pues me decían, bueno, ahí no es que porque caiga 20%, 30%, en ese caso 40% las ventas, vamos a echar inmediatamente porque llego a perder este personal y después para recontratar es un costo enorme. Entonces, ustedes ven que hay esa posibilidad. Yo creo que es la gran carta, porque si el empleo no te cae tanto, y bueno, y por ahí la crisis social podés sobrepasarla. Ahora, si lo que estamos viendo en estos 2 meses, que es la disparada de la inflación con niveles elevados de empleo, se le suma una disparada fuerte de la desocupación, bueno, ahí sí va a ser todo mucho más tensionante. Es que no tenés nada más barato hoy en día que el empleo, ¿sí? Que el salario. El salario es una variable barata, ¿sí? Para la empresa, sobre todo para lo que es el empleo formal, ¿sí? Que si vos tenés una recesión transitoria que te puede durar 2 o 3 meses, tranquilamente lo podés sostener, no hay problema. El problema vos lo vas a tener en el independiente, en el comercio, en el informal, ¿sí? Donde ahí sí se te va a caer mucho más fuerte el ingreso de esa gente. Pero el salariado formal, el que está en empresas medianas o medianas grandes, digamos, no vas a tener, si esto dura 3 meses y vos en mayo, junio tenés alguna vista de recuperación, no vas a tener grandes caídas, principalmente por lo que vos decís, o sea, lo que cuesta conseguir empleados, digamos, capacitados hoy en día en la Argentina. Hoy en día lo que lo va a sufrir es el que hace changa, el que es empleado de un comercio minorista pequeño, el que está en sectores puntuales como el de la construcción, claramente que tiene un movimiento de personal mucho más dinámico y rápido. Pero el de una automotriz, un laboratorio, un banco y demás, yo creo que obviamente tiene la posibilidad a este nivel de salarios, ¿sí? O sea, vos ajustás por precio o por cantidad. Bueno, los salarios están ajustados por precio. O sea, podés mantener la cantidad alta porque el precio es bajo. Y creo que hoy en día no se va a notar tanto siempre y cuando, ya te digo, esta caída de la actividad sea realmente transitoria. Martín. Me parece que, digamos, para el plan de Milei es necesario mantener cortado la relación entre la inflación y el acomodamiento de precios relativos y la recomposición del salario, porque en eso se basa el enfriamiento de los precios que Milei persigue. O sea, todo este reclamo o por ahí como idea se lo tiró sobre la mesa constantemente de las políticas de ingreso como necesario para que justamente la gente pueda afrontar las subas y demás. Yo creo que tal vez Milei no lo va a decir textualmente, pero si eso pasara no funcionaría. O sea, para que funcione el plan, la gente no tiene que poder comprar las cosas, digamos. No es un efecto colateral, es el efecto principal del plan. Entonces no va a facilitar las cuestiones para que haya una paritaria y que el salario se recomponga el poder de compra porque va a convalidar la inflación de ese momento. Y justamente lo que tiene que pasar es que el almacén no venda el pan porque es muy caro. Así que no va a... o sea, yo creo que hay que caer la ficha, nos tiene que caer la ficha de que la recesión como antídoto de la inflación en el corto plazo es lo buscado. Y entonces la recomposición salarial es contrario al objetivo. Así que no creo que suceda y que no creo que sea un efecto colateral negativo, sino que es el efecto buscado. Así que ahora vamos a ver si funciona o no. Porque por otro lado, Milei dice que la diferencia entre este ajuste y los otros ajustes es que con la ley ómnibus y las reformas del Estado y las desregulaciones va a haber un shock de inversiones que ahí es cuando se va a recomponer el salario. Por el shock de inversiones, por la demanda de nuevos empleos producto de las desregulaciones. No estoy diciendo que eso es lo que vaya a pasar, estoy diciendo que así es el plan. La vez pasada lo hablamos acá con Gustavo Marangoni y yo planteé esto y diciendo, bueno, ¿funcionará? O sea, vendrán. Estamos otra vez pensando en el segundo semestre de la lluvia de inversiones, pero con otro nombre.
¿Sucederá? O sea, ¿vendrán acá a enterrar los fierros, como dicen, a poner una fábrica, lo que sea, y ahí demandarán trabajo que hará subir el poder adquisitivo? No sé, me Sí, cuesta verlo, pero bueno, no digo que no vaya a pasar, solo que me parecería poco habitual. En Argentina no hemos visto eso muchas veces. Igual fíjate, Martín, que las paritarias se están moviendo, ¿eh? O sea, yo vuelvo a lo mismo, o sea, estás teniendo hoy en día esa caída de poder de compra real sobre los informales o sobre los independientes, pero las paritarias se están moviendo. Yo tengo un par de clientes que le llegaron del sector plástico y le llegaron unas paritarias que se agarraban la cabeza y encima están con caída de la actividad, abastecen sobre todo a la industria farmacéutica, claro. Ahora cuando después vi cómo salieron los números de farmacias, ya me di cuenta de por qué se le habían caído las ventas. Y las paritarias que le están llegando son paritarias, digamos, al ritmo de la inflación que estamos teniendo. Por eso te digo, si esto dura 2 o 3 meses, puede funcionar. Pero creo que también es otro de los problemas. Lo que estás viendo en esa pérdida real de poder adquisitivo, ¿sí? La estás viendo no sobre los salarios formales. Los bancarios el otro día también cerraron paritarias con buenos niveles. Creo que estamos viendo que las paritarias se empiezan a mover en magnitudes muy similares a lo que es la inflación, y los que están quedando rezagados son empleados estatales, probablemente, y algún sector como la construcción, y ya te digo, los informales, los independientes. Sí, 4 o 5 millones de trabajadores informales, monotributistas, autónomos. Es decir, el otro tema es que hay unos números muy interesantes que creo que los hizo la gente de INVEC respecto a la evolución de los precios relativos que siempre hacíamos con Amilcar, que hasta ahora la inflación que tuviste de 25% en diciembre y el 20% que vas a tener en enero, no ha habido gran recomposición de los precios relativos. Algunos pocos, por ejemplo, combustible, dólar oficial, ¿no? Que eran precios muy atrasados. En el caso del dólar oficial se empieza a atrasar de nuevo, pero lo recompusiste, es decir, lo reacomodaste. Pero ha sido básicamente una inflación de bienes, una inflación obviamente que pega a los sectores más pobres, que gastan gran parte de su presupuesto familiar en alimentos. Pero ahora viene la recomposición de precios relativos, digamos, lo que decíamos siempre, tenés atrasadísimo todos los servicios. Y tenés los servicios públicos, luz, gas. Hoy hay aumentos ya de luz estipulados. Luz, gas, el transporte, y después los servicios de clase media que siguen, digamos, recomponiendo, ¿no? Todo el tema de prepagas, bueno, colegios privados. Pero ojo que se viene ahora la inflación de... No la inflación, la recomposición de precios de los servicios, que es muy fuerte, ¿no? A ver, acá me pasó. Maxi, vos fíjate que la recomposición de precios, el ordenamiento de precios significa que en una economía donde vos tenés precios atrasados y precios adelantados, que los atrasados, digamos, suban y que los adelantados no suban en la misma magnitud, ¿no? Para precisamente poder recuperar terreno. Y lo que pasó durante estos últimos 45 días no fue eso. Los precios que estaban adelantados siguieron subiendo, ¿sí? Siguió subiendo a un ritmo muy similar al de la inflación. No hubo un atraso. Y ese es uno de los problemas que tuvimos en este shock inflacionario, ¿no? Que los precios o sea, subieron todos los precios, no que subieron nada más que los precios atrasados, eso te generó un shock, digamos, de inflacionario. No. Después de habernos comido 45% de inflación en 2 meses, estamos más o menos, en cuanto al atraso de precios, estamos más o menos igual. Ya te digo, bueno, vos, como bien marcaste, el dólar es uno que recuperó y ahora está empezando a atrasarse un poco, y algún que otro precio, pero en líneas generales no tuviste una recomposición de precios atrasados, sino que mantuviste bastante similar lo que estaban adelantados y lo que estaban atrasados, entre ellos comida.
La comida es uno de los precios que no está atrasado. No estaba atrasada la comida y fue uno de los rubros que impulsó, que estuvo por arriba del 25%, del 25,5% que vos tuviste de inflación en el mes de diciembre, estuvo cerca del 30%. Entonces, no hubo recomposición de precios, no hubo reordenamiento de precios y eso es un problema. Sí, vos sabés que de hecho se pasaron tanto de rosca algunos precios que ya estaban adelantados que por eso estamos viendo la caída de alimento, 30% de caída de venta o 40% de caída de venta, o lo mismo el tema medicamentos. Esos precios no estaban atrasados y subieron igual o más que la inflación general, digamos, ¿no? Subieron por arriba del IPC general. Entonces, estaba viendo el aumento de electricidad que hoy salió en el boletín oficial, aplicado a partir del 1 de febrero. En residenciales solo aumentan los N1, que tengo entendido son los de mayores ingresos, ¿no? Sí. Los que prácticamente no tienen subsidios. 118%, aumenta la tarifa, es decir, se duplica, por lo menos se duplica la factura en febrero. Si vos no tenías subsidios, se más que duplica la factura de luz. Si tenías subsidio, va a ser mayor, porque te quitan el subsidio y además aumenta la tarifa, ¿no? Y vos fíjate ahí algo, o sea, el resto de los segmentos que no aumentan implica más subsidio, ¿no? Porque la electricidad, por haber, digamos, hecho una devaluación de más del 50%, se duplica también, ¿sí? El costo de la electricidad. Entonces, vos al N1 se lo vas a hacer pagar, perfecto, pero al resto lo vas a tener que poner vos del subsidio, y eso te complica o te juega en contra de lo que vos estás buscando, que es el equilibrio fiscal. Por eso también el gobierno está recortando tantos gastos. Las provincias, digamos, al jubilado le mantiene el mismo bono que en términos reales significa bajarlo, porque tiene que estar compensando parte de estos subsidios que le aumenta por otro lado. Sí. Ahora vemos un poquito los números fiscales. Ahí me pasaron unos números a Milcar. Ahí estoy leyendo a Julián Rojo, que es economista de la UBA y de la Universidad de Itela, especialista en energía, que explica que el aumento del precio de la energía, los impactos más altos son para comercios chicos, también para los comerciales, ¿no? Con 430% de aumento, que con distribución puede ser más de 500%. Comercios grandes, alumbrado público y edificios del Estado con aumentos de 210%. Estamos hablando de los comerciales acá, ¿no? No de comercios grandes, alumbrado público y edificios del Estado con aumento de 210%. Residenciales N2 y N3 no aumenta, como decíamos, ¿no? Residenciales N1, 118% de aumento. Pero ojo esto, yo no lo había visto, digamos, ¿no? Comercios, parece que para comercios chicos, es decir, de menor consumo, se va a multiplicar por 5, 430% de aumento. Y si se le agrega distribución puede ser 500%, es decir, se multiplica por 6 la factura. Un rubro que te está marcando que tuviste una caída de 25% de las ventas en enero. O sea, por eso yo te digo, a mí mañana vamos a hablar con el presidente de CAME, mañana vamos a hablar con el presidente de CAME, porque justo tenían, creo, plenario esta semana de todo el país y demás, me imagino cómo debe estar. Claro. Por eso te digo, o sea, por más que vos logres mantener el poder adquisitivo, más o menos con las paritarias de los asalariados formales, sobre todo de los rubros importantes, estos rubros chicos, o sea, un comercio chico, digamos, en esta situación, que donde le cae la venta, donde le sube tanto la luz y demás, y le va a ser difícil sostenerse. A eso sumarle lo que están renovando alquileres, ¿no? O sea, otro golpe más. Va a ser bastante difícil. Podés llegar a empezar a ver cierres, digamos, en una magnitud importante, sobre todo de lo que se trata de pequeños comercios. Cuando yo hablaba del tema fiscal, que decía que Milei no depende en esta instancia del Congreso, ahí veía unos números muy fuertes, ¿no? Que algunos hacíamos con Amílcar y también estaba viendo los de Marina del Poyeto,
números muy fuertes respecto a cómo está en este momento el tema de la licuadora. El propio gobierno reconoce, ¿viste? Milei dice que habla de la motosierra y de la licuadora. La motosierra, por ahora, uno puede decir, sí, transferencia a provincias, ¿no? Transferencia a provincias. Ahí hay un estudio del IERAL, de Nadine Argarañaz, que muestra efectivamente que en transferencias a provincias, a ver, acá tengo el dato, por ejemplo, en enero, a valores de hoy, a la provincia de Buenos Aires, el año pasado le habían transferido 37.000 millones de pesos, 37.500 millones de pesos. La Nación, como gastos discrecionales, no de la coparticipación automática. En este enero le transfirieron 50 millones de pesos. Es decir, el recorte fue 99,9%, prácticamente en cero. Provincia de Corrientes. En enero del año pasado, la Nación le había transferido 1.364 millones de pesos a valores de hoy. En enero, el mes pasado, le transfirieron 4 millones. Es decir, de nuevo, cero, prácticamente recorte total. Y Santa Fe, la otra provincia grande, le habían transferido en enero del año pasado 2.400 millones de pesos a valores de hoy. Le transfirieron en enero pasado 15 millones. De nuevo, recorte total a las provincias. ¿Están viendo? ¿Se cortó, sí, no? Creo... no se ve. No se ve la pantalla compartida. ¿No? En la pantalla no sale. No lo compartí eso, pero me estaban escuchando, digámoslo. Sí. A ver, a favor de eso, lo que podemos decir que el año, hasta el 2022, que es el último dato cerrado, creo que solamente había 3 o 4 provincias que estaban en déficit. O sea que el ajuste que debería hacer la provincia es de una magnitud mucho menor al que tiene que hacer la Nación. Pero ajuste tiene que hacer. O sea, está claro que las provincias también tienen que hacer ajustes porque parte del ajuste de la Nación, con ley, con DNU, sin ley o sin DNU, va a pasar por las transferencias a las provincias. Así que yo creo que las provincias tienen que entender que van a tener que hacer parte del ajuste y después eso nos deriva al segundo paso, ¿no? Y otra vez siempre lo mismo. Bueno, ¿hasta qué punto socialmente es soportable el ajuste en estas condiciones? Pero bueno, más allá de eso, que no es un punto menor, las provincias tienen que sumarse al ajuste que tiene que hacer el país en líneas generales, porque si no, no cierran los números. O sea, es así de sencillo. Lo que estaba viendo, que ese 0,7, que era, según el propio gobierno, lo que tenía de transferencias discrecionales a provincias, es 0,7 del PBI, ¿no? Por eso los gobernadores quieren compensarlo con la coparticipación del 30% del impuesto país. Si lo compensan con eso, lo machean totalmente, ¿entendés? Incluso salen ganando con la coparticipación del 30% del impuesto país. Sí, pero es lo que el gobierno no quiere porque, o sea, es ingreso que pierde el gobierno. O sea, ¿dónde está, digamos, dónde está el negocio del gobierno nacional de, está bien, te bajo por acá, pero te doy por acá que también sale de mi bolsillo? O sea, en la cuenta para el gobierno nacional no le generaría ningún tipo de ahorro. O sea, simplemente estaríamos cambiando las partidas. Exactamente, pero por eso, ponele que no salga o que lo vete Milei. Por eso digo que Milei no necesita el Congreso. Ahí se ahorra 0,7 del PBI. Se ahorra, vamos a ver si 0,7 o un punto del PBI. Se ahorra un punto más de obra pública, si hace la paralización total. Era 1,7 la obra pública más o menos. Un punto se lo va a ahorrar seguro, ¿no? Del PBI en obra pública. Después, hay números de licuación del sistema previsional que son impresionantes. Marina Alpoyeto, por ejemplo, hizo un cálculo que si vos mantenés la actual fórmula este año, con las proyecciones de este año, te haces un ahorro de 1,8% del PBI de gasto previsional. Es decir, pero cerrando con inflación ¿de cuánto? No, más o menos de 200, igual que el año pasado. 200. Que sí, porque el ahorro te lo haces los primeros meses, sobre todo.
Fíjate. Sí, claro, pero si, después se tendría que empezar a compensar, ojo, ¿eh? O sea, cuando termina el año no te terminás con 1.8, porque está bien, en los primeros 6 meses vas a tener un ahorro fuerte, pero en los últimos 6 meses, donde teóricamente la inflación entraría a caer, vos empezás a ajustar por la inflación pasada y ahí, digamos, se empieza a chutar. No, pero la fórmula actual, acordate que no es con inflación, es con la recaudación previsional y la evolución del RIP, del salario. De salarios. Claro, Está bien, pero a ver, si los salarios, si estamos diciendo que las paritarias están empezando a ajustar a un ritmo bastante similar a los de, precisamente a los de la inflación, o sea, no sé si te vas a terminar bajando tanto, ¿sí? Porque acordate que RIPTE, digamos, son por ingresos salariales, digamos, registrados. Pero van a perder los salarios este año, van a perder, en todas las proyecciones van a perder de nuevo. Algunos dicen 5 puntos, otros más, ¿no? Van a perder los salarios este año, van a volver a perder. No, lo interesante es que plantea que si vos hicieras la fórmula que decía el gobierno de empezar a indexar por inflación, si lo hacías a partir de enero, es decir, te comías la inflación de febrero, no se la dabas, aún así tenías un ahorro de 1,3% del PBI. Es decir, porque empezás a ajustar tarde, digamos. Y si lo haces a partir de febrero, 1,4% del PBI. Es decir, hay un ajuste ahí en el sistema previsional muy, muy grande, que ya lo había hecho Massa en su momento para... Massa terminó al final con un déficit de 2,7% del PBI. 2,8% del PBI, dice de Alpoyeto. Y el déficit total, viste que se dijo que eran 6 puntos el déficit financiero. 6.1. Sí, pero ahí lo estamos viendo con Amilcar, porque han contabilizado la cancelación de deuda del Tesoro al Banco Central como parte del déficit. Con lo cual el déficit financiero al parecer estuvo por debajo de eso, estuvo en 4 o 5, debajo de los 5 puntos. Lo que quiero decir es que no sé si esto es sostenible, evidentemente no, pero que en el corto plazo, entre obra pública, recortar transferencia a provincia, licuarte a full a los jubilados y todo el gasto previsional, y empezar a recortar subsidios como esto de luz, gas, transporte, con esos ahorros ya podés tener equilibrio primario seguro, es decir, 3 puntos del PBI, y tal vez te acerques al equilibrio financiero, ¿no? Al déficit cero total. Es decir, por eso no se lo ve desesperado al gobierno. Es algo insólito, porque vemos que han pasado 2 meses y el gobierno, es decir, las cosas que están anunciando, ninguna va con recortes fuertes o es decir, esto que estamos hablando de las provincias, simplemente las transferencias, o lo que se está haciendo con la obra pública, pero no, todo lo demás son señales, ¿no? El trabajo grande lo está haciendo, me parece, la licuación. Sí, bueno, por eso el cambio de nombre del plan motosierra al plan de licuadora, que realmente es un plan licuadora a full, que volvemos a lo mismo, veremos cuánto de esto se sostiene, porque el tema de licuar de esa manera a los jubilados y es un punto, digamos, bastante cuestionable desde el punto de partida que vos estás, ¿no? O sea, vos arrancás con una economía estancada, destruida, con 50% de pobres, y bueno, la obra pública es un factor que genera mucho trabajo, ¿sí? Si vos cortás eso realmente a cero, o a casi cero, recortás el 90%, bueno, es un problema socialmente, ¿me entendés? Y aparte todo lo que eso te va desencadenando es bastante inconveniente. Yo creo que lo de las provincias es lo que más cierra hasta ahora, ¿no? Porque las provincias podrían hacer un ajuste no de la misma magnitud y poder, digamos, sostener esa baja. Ahora, la licuación de los jubilados y el tema de la obra pública es difícil de sostener, además de todo, digamos,
las derivadas que eso te está dando o el plan te está dando en la economía real. Porque todo esto estamos diciendo y no estamos tomando en cuenta cuánto te cae también el ingreso, ¿no? En todo este plan. También vos bajás el 1% del PBI con la obra pública. Perfecto. ¿Y eso cuánto te implica también en el crecimiento, en la recaudación? ¿Sí? O sea, ¿cuánto de ese 1% termina siendo neto en realidad? No es el 1%, ¿sí? Porque eso también te genera movimiento de la economía que terminás recuperando con impuestos. Te debe generar en vez del 1% el 0,8, 0,7. Sí, ahí la recesión está pegando fuerte. La nación no tanto porque, bueno, el IVA está muy vinculado también a la inflación. También pega para abajo, obviamente, el nivel de actividad, lo mismo que en ganancias. Pero la nación tiene un ayudín terrible con el impuesto país, se ha convertido en una máquina de generar ingresos. Por las importaciones. Y claro, porque sobre todo eso, subiste 10 puntos, 17% a las importaciones. Ya era una locura cuando Massa le puso 7,5% a todas las importaciones. Ya era un montón de plata. Cuando le puso 17 Milei, 10 puntos más, ha generado, no sé, el tercer impuesto en importancia, es decir, de la nada, un impuesto que el año pasado recaudaba, no sé, 60.000 millones de pesos, pasó a recaudar más de 500.000 y va rumbo a los 800.000 millones de pesos por mes. Es decir, es un impuesto muy, pero muy fuerte. Por eso ahora están viendo si los gobernadores dicen, nos dan el 30% de eso y no hablamos más del impuesto a las ganancias. Es más, los gobernadores dicen mejor, porque si no, nos quiere hacer comer el costo. Mira, vuelvo a Córdoba, ¿no? De que nosotros presionemos para que restituyan la suba del impuesto a las ganancias, que nos ponemos en contra a 1 millón de trabajadores, sobre todo, bueno, el tema de las automotrices, los bancarios, los petroleros, los aceiteros, la zona central fuerte, cuando con el impuesto país podemos recibir el mismo ingreso y no nos ponemos en contra a nadie. Entonces, y aparte no depende de la voluntad del mandatario de turno. O sea, si yo tengo algo coparticipable, lo recibo en forma automática. No depende de si el presidente de turno tiene las ganas de enviarme el dinero o no. Para las provincias es una ganancia total ese cambio. Sí, lo mismo el tema, lo mismo el tema de impuesto a las ganancias también es coparticipable, o sea que, bueno, si se restituye, se da marcha atrás con la baja de ganancias que impuso Massa el año pasado, con el aval de Milei, eso también los deja tranquilos a los gobernadores, sobre todo los que están más complicados.